Mi hermana solía robarme todos mis ligues, hasta que después de que se casó, me acosté con su marido y ella se indignó. Antes de continuar la historia, déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. No olvides suscribirte al canal, tocar la campanita de notificaciones para no perderte más historias y dejar tu like en el video. Solía pensar que estaba exagerando. Tal vez era demasiado sensible, demasiado necesitada, demasiado dramática. Eso es lo que decían, de todos modos. Debo haberlo escuchado 100 veces mientras crecía. No seas celosa. Es solo un capricho tonto. O, tu hermana no puede evitar que la gente la prefiera a ella. ¿La peor? No es su culpa que tú no brilles de la misma manera. Esa se quedó grabada. Desde afuera, parecíamos la pequeña familia perfecta. 2 hijas, con 2 años de diferencia. Una más bonita que la otra, aunque nadie nunca lo dijo en voz alta. No necesitaban hacerlo. La forma en que la gente la miraba, la forma en que los chicos tropezaban por impresionarla, cómo nuestros padres se deleitaban con cada pequeño logro suyo como si fuera un milagro. ¿Y yo? Siempre estaba ahí, en la esquina del marco, borrosa y prescindible. Recuerdo la primera vez que pasó. Estaba en 8º grado. Había un chico que solía guardarme un asiento en el almuerzo, todos los días. Siempre me esperaba junto a los casilleros, cargando 2 leches con chocolate de la máquina expendedora. Una para él, una para mí. Pensé que eso significaba algo, hasta que mi hermana apareció una tarde a recogerme de la escuela. Le sonrió. Eso fue todo. Al día siguiente, él no me esperó. La esperó a ella. No fue la única vez. Cada vez que me acercaba a alguien, ella aparecía, con ese cabello que siempre caía en el lugar correcto, esa voz que se curvaba alrededor de las palabras como terciopelo, esa risa que hacía que la gente se inclinara más cerca solo para escucharla otra vez. Y cada vez se iban. Por ella. Nunca pidió permiso. Nunca reconoció lo que estaba haciendo. Siempre lo disfrazaba como una broma, o lo descartaba como coincidencia. Una vez, cuando finalmente exploté y la acusé de robarme a alguien que me gustaba, me miró parpadeando como si estuviera hablando otro idioma. ¿Te refieres a ese chico que no paraba de mirarme mientras tú fingías que le gustabas? Dijo, como si fuera una misericordia aclarar las cosas. Nuestra madre se rió. Cariño, los chicos no saben lo que quieren a esa edad. No te lo tomes tan personal. Pero sí me lo tomé personal. Me tomé todo personal. Cada traición, cada mirada que pasó de largo para posarse en ella, cada vez que alguien me dijo lo afortunada que era de tener una hermana tan hermosa y encantadora. No me sentía afortunada. Me sentía invisible, como si fuera el lienzo en blanco sobre el que ella pintaba su imagen. Nunca fue cruel en el sentido tradicional. No me insultaba, ni me hacía tropezar en el pasillo, ni me robaba la ropa sin preguntar. No, era peor. Era perfecta, dulce, exitosa, siempre sonriendo, siempre el centro de cada habitación en la que entraba. Y eso es lo que hacía imposible odiarla en voz alta. Así que la odié en silencio. Aprendí a encogerme para hacerle espacio. Dejé de decirle a alguien cuando alguien me gustaba. Evitaba el contacto visual con los chicos en la escuela. Dejé de arreglarme cuando sabía que estaríamos en el mismo lugar. ¿Para qué molestarse? Me dije que era temporal, que algún día me iría, que algún día encontraría a alguien, cualquiera, que me viera antes de verla a ella. Pero para cuando tuve edad suficiente para irme, el daño ya estaba hecho. Cada vez que alguien me prestaba atención, una voz interior susurraba, solo hasta que ella aparezca. Y siempre lo hacían. Nuestros padres nunca se dieron cuenta. O tal vez sí. Y simplemente no les importó. Ella los enorgullecía. Yo los cansaba. Dirían cosas como, tú eres la inteligente, como si fuera un premio de consolación, como si la inteligencia fuera algo a lo que recurrir cuando la belleza fallaba. Y a sus ojos, la mía ya había fallado. Recuerdo una vez, en una barbacoa familiar, uno de nuestros tíos se me acercó y me dijo, tu hermana va a ser una rompecorazones, pero tú serás la que se case bien. Tenía 16 años, ni siquiera sabía qué significaba eso, pero se sintió como otra etiqueta siendo estampada en mi frente. Segundo lugar, la cosa es que no quería lo que ella tenía porque ella lo tuviera. Lo quería porque debería haber sido mío, o al menos eso pensaba, hasta que siguió pasando, una y otra vez, como un patrón que no podía desaprender. Y eventualmente, dejé de intentar competir. Simplemente la dejé ganar. Pero las heridas no sanaron. Se endurecieron. Se superpusieron como tejido cicatricial. Cada vez que alguien me llamaba su hermana, sonreía.
pero por dentro estaba doblando otro pedazo de mí misma y guardándolo en algún lugar profundo. En algún lugar que ni siquiera yo podía alcanzar. La gente dice que superas ese tipo de cosas, que una vez que creces, esas inseguridades adolescentes se desvanecen. No lo hacen, solo evolucionan. Se vuelven más silenciosas, más pacientes, más astutas. Dejas de llorar en tu habitación y empiezas a fingir que no te importa. Dejas de esperar que la gente te elija y empiezas a fingir que preferirías estar sola. Es más seguro. Pero en el fondo, todavía hay una chica que quería ser mirada primero, que quería sentir que era suficiente, tal como era. No la segunda opción de alguien, no el plan de respaldo de alguien, no la chica que casi notaron antes de que entrara el premio real. Se casó hace 2 años, boda grande, vestido perfecto, lágrimas durante los votos. Todos dijeron que parecía una princesa. Me quedé en el borde de la recepción, una copa de champán sin gas en la mano, viéndola bailar con el hombre que juró que era el amor de su vida, y me pregunté, por 100ª vez, cómo se sentiría ser ella. Todavía no lo sé, pero sí sé cómo se siente cuando el mundo finalmente gira, aunque sea un poco. Cuando, por una vez, ella no gana, cuando la mirada en sus ojos no es orgullo o confianza, sino traición. Ese día se acerca, y cuando llegue, no parpadearé. Empeoró antes de mejorar, no de la manera dramática que esperarías, como una pelea a gritos o alguna confrontación final y ardiente. No, fue más silencioso que eso, más lento, como agua goteando, erosionando la piedra. Para cuando cumplí 18 años, había renunciado completamente a intentar llamar la atención de alguien. Sabía cómo terminaría. Si me miraban, era solo hasta que ella llegara. Me volví buena fingiendo que no notaba cuando dirigían sus cuerpos hacia ella en la conversación, o cuando de repente se reían más fuerte de bromas que ella apenas contaba. Perfeccioné el arte de dar un paso atrás, sin ser vista haciéndolo. Incluso en casa, se sentía como si me estuvieran midiendo contra un estándar que nunca podría alcanzar. Ella tenía un novio nuevo cada pocos meses, cada uno más impresionante que el anterior. Atletas, futuros doctores. Un chico incluso condujo desde otro estado, solo para sorprenderla con rosas y boletos para algún concierto que ni siquiera le gustaba. Nuestra madre lloró cuando le contó sobre eso. Dijo, «Vas a tener una vida tan hermosa». Recuerdo esa frase porque estaba sentada justo ahí en el sofá. Ni siquiera miró en mi dirección cuando la dijo. Me volví buena desapareciendo. No físicamente. Todavía iba a la escuela. Todavía llegaba a casa. Todavía aparecía en las fiestas y cumpleaños. Pero emocionalmente, mentalmente, me convertí en un fantasma. Era más fácil desvanecerse que luchar. Me enfoqué en los académicos, no porque lo amara, sino porque nadie competía conmigo allí. Nadie trató de robarme mi A en un examen de química. Nadie aplaudió más fuerte por su puntaje de cálculo. Pero incluso eso no fue seguro por mucho tiempo. Ella comenzó a salir con un chico del equipo de robótica, el único chico con el que me había permitido hablar fuera de clase. Nunca le dije a nadie que me gustaba, pero creo que ella pudo darse cuenta. Estaba en la forma en que me demoraba cuando hablaba, la forma en que me pasaba la mano por la boca para ocultar una sonrisa cuando hacía un juego de palabras tonto. Lo olfateó como sangre en el agua. 2 semanas después, se tomaban de las manos frente a mi casillero. Ojalá pudiera decir que ese fue el momento en que exploté. Pero no lo fue. Solo me volví más silenciosa. La gente empezó a decir que era tímida. Algunos dijeron que era fría. Un maestro incluso me llevó aparte y me preguntó si estaba deprimida. No lo estaba, no clínicamente, solo estaba cansada. Cansada de que me recordaran, cada día, que no era ella, que nunca lo sería. Lo peor era que empecé a creer que había algo fundamentalmente mal conmigo, que tal vez emanaba una energía extraña, que tal vez no estaba destinada a ser elegida. No tenía la cara correcta, la voz correcta, nada correcto. Pasé horas frente al espejo tratando de reorganizarme en alguien más como ella, inclinando mi cabeza como lo hacía ella, peinando mi cabello de manera diferente, incluso practicando sus expresiones. Nunca funcionó. Parecía como si estuviera usando la cara de otra persona. Hubo esta noche, mi último año de preparatoria. Fuimos invitadas a una fiesta en casa de un chico de su clase. No quería ir, pero nuestros padres insistieron. «Te hará bien», dijeron, lo que significaba, «necesitas ser más como ella». Me puse un vestido que pensé me hacía ver mayor. Me maquillé cuidadosamente. No demasiado, no muy poco. Me dije que intentaría, solo esta vez. Sonreír más. Ser abierta. En la fiesta me quedé cerca de la mesa de bebidas.
bebiendo algo demasiado dulce y demasiado tibio. Y por un breve momento parpadeante, un chico se acercó y me habló. Me preguntó sobre la escuela, sobre mis planes. Incluso se rió de algo que dije. Realmente se rió. No de esa manera educada. Mi corazón empezó a hacer esa cosa tonta de revolotear que había entrenado para que no hiciera más. Entonces ella entró. Ni siquiera me miró al principio. Estaba escaneando la habitación como siempre lo hacía, calculando quién la notaba, quién la quería, quién no importaba. Cuando sus ojos se posaron en nosotros, sonrió esa sonrisa que reserva para cuando está a punto de tomar algo. 10 minutos después, estaban bailando en la sala, cerca, sus brazos envueltos alrededor de su cuello como si se hubieran conocido por años. Él ni siquiera miró atrás. Me fui sin decir adiós. Esa noche, miré el techo hasta el amanecer, sin llorar, sin enfurecerme, solo existiendo, como una estatua dejada afuera bajo la lluvia. Creo que ese fue el momento en que me di cuenta de algo importante. No se trataba de los chicos. No realmente. Ni siquiera se trataba de ella. No completamente. Se trataba de mí. Y de lo que me había permitido convertirme. Cómo había internalizado cada comparación, cada desprecio, cada pequeño momento de ser pasada por alto. Había construido mi identidad alrededor de ser menos. Y una vez que esa semilla está plantada, crece en todo lo que haces. No hablas en clase. No te postulas para cosas que podrías merecer. No coqueteas. No crees los cumplidos. No esperas nada, y te dices que eso es fortaleza, pero realmente es miedo. Miedo de que si alcanzas algo, alguien mejor vendrá y lo tomará. Alguien como ella. Así que me quedé sola. No por orgullo. Por autodefensa. Evité los enamoramientos. Evité el contacto visual. Evité cualquier situación donde pudiera sentir que tenía una oportunidad, porque en el fondo, ya me estaba preparando para perderla. Y cuando vives así el tiempo suficiente, se convierte en tu verdad. Pero en algún lugar bajo todo ese silencio, algo más estaba tomando forma. Una determinación, una ira lenta y ardiente. No ruidosa, no salvaje, sino constante, enfocada. Todavía no lo sabía, pero se convertiría en la única cosa que podría llamar mía. Se convertiría en la razón por la que dejaría de perder. Y eventualmente se convertiría en la razón por la que ella me rogaría que parara. La independencia construida desde cenizas nunca se siente limpia. No es triunfante como hacen parecer las películas. Es silenciosa, solitaria, pesada de una manera que no desaparece solo porque te mudes a un código postal diferente. Postulé a universidades lo suficientemente lejos para que mis padres no pudieran visitarme sin avisar, pero no tan lejos que pareciera que estaba huyendo, aunque sí lo estaba. Recuerdo cómo mi madre apenas levantó la vista cuando le dije que me aceptaron. Solo dijo: «Qué bueno, cariño. Tu hermana está pensando en tomarse un año para modelar. ¿No es emocionante?» Asentí como si no hubiera estado conteniendo la respiración toda la semana por algún tipo de reacción. Tal vez un abrazo, tal vez orgullo, cualquier cosa. Ni siquiera preguntó qué planeaba estudiar. Mi padre me dio una sonrisa corta y distraída. Dijo algo como: «Asegúrate de mantener tu promedio alto», y regresó a ver las noticias. Llevé mi carta de aceptación de vuelta a mi habitación y me senté en la cama por mucho tiempo. No triste, solo entumecida. Me fui 2 meses después con una sola maleta y sin despedida de mi hermana. El dormitorio era pequeño y sencillo, con una cama angosta y una ventana que daba a la parte trasera de un comedor. Olía a polvo y algún tipo de limpiador industrial. Pero era mío, mi espacio, sin armarios compartidos, sin tacones esparcidos por el piso, sin nubes de perfume permaneciendo en el aire, solo silencio y una puerta que podía cerrar con llave. Por primera vez, nadie sabía con quién estaba relacionada. Nadie me miraba y preguntaba: ¿son gemelas? O, wow, ¿las dos son tan diferentes? ¿Cómo se siente eso? No tenía que sonreír y fingir que no escuchaba la pregunta real debajo. ¿Cómo se siente ser la otra? Era solo yo, o lo que quedaba de mí. Las clases empezaron rápido. Elegí conferencias temprano en la mañana a propósito, del tipo que descartan a los estudiantes que solo aparecían por las fiestas del campus y las fotos de Instagram. No me importaba todo eso. No estaba ahí para hacer amigos. No estaba ahí para encontrarme a mí misma. Estaba ahí para trabajar, para escapar, para construir algo que no pudieran quitarme. Al principio, me mantuve a mí misma. Iba a clase. Regresaba a mi habitación. Estudiaba. Comía sola en el café del campus, audífonos puestos, cabeza abajo. La gente trataba de hablarme. Les daba medias sonrisas educadas, respuestas cortas, nada para invitar más.
y especialmente no a hombres. Hubo algunos que lo intentaron. El chico que se sentaba 2 filas detrás de mí en economía, el del comedor que siempre me daba una porción extra de pasta, el compañero de laboratorio que preguntó si quería tomar café después de los exámenes parciales. Los rechacé a todos, no porque fueran groseros o extraños o desagradables, sino porque no les creía. No confiaba en la forma en que la atención de las personas se encendía y apagaba. No confiaba en sonrisas que llegaban demasiado fácil. No confiaba en que, si conocían a mi hermana, simplemente no se evaporaran. Así que lo cerré todo. En lo que sí confiaba era en la estructura. Hice horarios codificados por colores. Tomé un trabajo de estudio y trabajo ordenando libros en la biblioteca y recogí turnos de tutoría en las noches. Postulé para pasantías, incluso las no remuneradas. Cualquier cosa para seguir avanzando. Cada dólar que ganaba, lo ahorraba. Cada ensayo que entregaba, lo revisaba 2 veces. No iba a darle a nadie una razón para mirarme y decir, solo llegó aquí porque es bonita, porque nadie nunca lo había hecho. Me volví eficiente, enfocada, invisible de la manera que finalmente me dio paz. Pero aún había noches cuando el silencio se extendía demasiado y me sorprendía navegando por las redes sociales, viendo videos de ella riéndose en bares en azoteas, o posando con algún novio nuevo del que nunca había oído hablar. Mis padres estarían en el fondo a veces, sonriendo, sosteniendo champán. Se veían más jóvenes, más ligeros, como si hubiera tomado todo el peso conmigo. A veces me preguntaba si siquiera notaron que me había ido. Una noche, vi un video que publicó de ella y sus amigas cantando en un auto, brazos agitándose por las ventanas. Se veía salvaje y despreocupada y perfecta, como siempre. Miré la pantalla más tiempo del que debería, y por un segundo pequeño y débil, la extrañé. No a la chica en la que se convirtió, sino a la que solíamos ser cuando éramos niñas, antes de que el mundo empezara a compararnos como artículos en exhibición en la vitrina de una tienda. Hubo un tiempo, creo, cuando solíamos jugar juntas sin llevar la cuenta. Un tiempo cuando éramos solo hermanas, pero esa versión de nosotras se había ido. Cerré la aplicación y abrí un documento en blanco. Escribí el título de mi siguiente ensayo y seguí escribiendo hasta que no pude ver la pantalla a través de la neblina en mis ojos. Nadie vio esos momentos. Nadie sabía. Para todos a mi alrededor, estaba prosperando. Tan responsable, dirían. Tan independiente. No sabían que la independencia para mí era supervivencia. No era valiente. Era necesaria. No sabía cómo apoyarme en alguien más. No quería deberle nada a nadie. Había aprendido, una y otra vez, que la gente solo te apoya hasta que algo mejor aparece. No me dejarían atrás otra vez. Así que mantuve mi distancia. Trabajé, leí, estudié, perfeccioné la versión de mí misma que no necesitaba a nadie. Y por un tiempo, eso fue suficiente. Pero algo pasa cuando te aíslas por demasiado tiempo. Tus defensas se vuelven demasiado altas, tus muros demasiado gruesos, y cuando alguien finalmente sí pasa, aunque sea un poco, sacude todo. Todavía no sabía que alguien lo haría, pero venían. Había algo diferente en la forma en que me miraba. No de la manera en que los chicos miraban cuando estaban a punto de pedir mi número, o cuando fingían estar interesados en mi opinión el tiempo suficiente para ver si sonreiría. No, sus ojos no escaneaban, no se demoraban demasiado, se quedaban, enfocados, curiosos. Era nuevo en el campus. Primero lo noté durante una conferencia en la que ni siquiera se suponía que estuviera. El profesor estaba enfermo, y lo trajeron para cubrirlo. Todos a mi alrededor estaban susurrando. Era joven, claramente no mucho mayor que nosotros, demasiado pulido para ser estudiante, demasiado calmado para estar tratando de probar algo. Solo ahí, confiado de esa manera silenciosa en la que nunca confié. Me senté cerca de atrás, como siempre, cuaderno abierto, bolígrafo en mano, fingiendo que no estaba ya analizando cada palabra que decía, no porque estuviera interesada, sino porque no podía evitarlo. Así es como me protegía. Estudiar a las personas antes de que pudieran estudiarme. Hizo una pregunta a la mitad de la clase, una de esas abiertas destinadas a iniciar discusión. La habitación se quedó quieta. No sé por qué levanté mi mano. Nunca lo hacía. Tal vez estaba cansada. Tal vez quería ver si su atención cambiaría una vez que hablara. No lo hizo. Sonrió, genuinamente, y dijo, esa es una forma interesante de ponerlo. No condescendiente, no performativo, solo presente, como si realmente estuviera escuchando, como si hubiera dicho algo que valía la pena escuchar.
Me olvidé de ello para cuando salí de la habitación. Al menos, me dije que lo hice. Pero 2 días después, cuando caminé a la biblioteca para mi turno de tutoría, estaba sentado en una de las mesas cerca de la sección de filosofía, leyendo, lentes bajos en su nariz, un bolígrafo negro girando entre sus dedos. Levantó la vista, y esa misma mirada firme se posó en mí. Asintió, solo una vez, y entonces sonrió. Era demasiado pequeño para significar algo, demasiado corto para aferrarme, así que no lo hice, excepto que siguió apareciendo, siempre solo, siempre leyendo. A veces en la fila del café, a veces cerca del edificio administrativo, una vez incluso afuera durante un evento del campus en el que ninguno de los dos parecía interesado. Nunca hablamos más que un saludo, un hola, tal vez un comentario educado sobre el clima. Eso era todo. Hasta la tercera vez que pasé junto a él en el café y preguntó si había probado los muffins de limón. Dije que no. Dijo, no te estás perdiendo de nada. Era estúpido, insignificante, pero algo sobre la forma en que lo dijo me hizo reír. No educadamente, no performativamente. Una risa real, rápida, corta, pero mía. Levantó una ceja, y por una fracción de segundo pensé que iba a presionar, preguntar mi nombre, ofrecer el suyo, pero no lo hizo. Solo tomó su café y dijo, nos vemos por ahí. Lo vi irse y me di cuenta de que mi corazón latía más rápido de lo que debería. Me dije que no era nada, que solo era amigable, educado, que solo estaba fuera de práctica cuando se trataba de conexión humana. Pero la siguiente vez que lo vi, durante una conferencia de invitado, se sentó atrás, cerca de mí. No directamente al lado, pero lo suficientemente cerca. Y a la mitad, se inclinó y susurró un comentario sarcástico sobre las transiciones de diapositivas del orador. Sonreí sin querer. Así empezó, lentamente, en fragmentos y silencios. Comencé a esperar esos encuentros accidentales que ya no eran realmente accidentales. La forma en que nunca trató de impresionarme. Nunca me miró como si fuera un rompecabezas que resolver o un desafío que conquistar. Solo una persona, una igual. Odié cuánto empecé a pensar en él. Me hizo sentir expuesta, débil, estúpida. Y sin embargo, no pude evitarlo. La forma en que escuchaba cuando hablaba, la forma en que referenciaba cosas que había dicho semanas antes, como si importaran, la forma en que nunca una vez mencionó la apariencia o preguntó si tenía planes ese fin de semana. No era coqueteo, era atención, atención respetuosa y enfocada, y me aterrorizaba. Cada vez que me sentía inclinándome, me alejaba más fuerte. Mantenía las conversaciones cortas. Evitaba el contacto visual cuando las cosas se volvían demasiado cálidas. Mentía y decía que estaba ocupada cuando sugería tomar un café entre clases. No estaba lista. No confiaba en ello, en él, o en mí misma, porque parte de mí, enterrada profundamente bajo capas de racionalidad y cicatrices, quería creer que podría ser real, que alguien podría elegirme sin necesitar que ella estuviera en la habitación para recordarles de sus opciones. Pero la parte más ruidosa sabía mejor. Esa parte recordaba al chico de la leche con chocolate, al compañero del equipo de robótica, al chico en la fiesta, cada momento donde había bajado la guardia y visto a alguien más sonreírle como si yo no existiera. No iba a hacer eso otra vez. Aún así, el día que me esperó después de una conferencia, apoyado contra la barandilla con las manos en los bolsillos, no caminé hacia el otro lado. Me miró y dijo, «Siempre desapareces tan rápido. Tengo lugares donde estar». Respondí, demasiado rápido, ya a la defensiva. «Me lo imaginé», dijo. «Pero si alguna vez quieres no estar en algún lugar, al menos por unos minutos, me gustaría escuchar más de lo que piensas». No respondí. Solo lo miré, esperando la trampa, la broma, el cambio en su expresión que me diría que no lo decía en serio. Pero no llegó. Así que asentí. No un sí. Solo, no un no. Sonrió y no dijo nada más. Solo caminó a mi lado bajando los escalones, sin tocar, sin asumir. Solo compañía silenciosa. Y por primera vez en años, no me sentí invisible. Me sentí vista. Y eso era de alguna manera aún más aterrador. Empezó con café. Una taza se convirtió en dos. Dos en un ritual. Siempre la misma hora. Mismo lugar. A veces hablábamos sobre clases, a veces sobre libros. Una vez, terminamos discutiendo por casi una hora sobre si la neutralidad moral realmente existía. Me fui sintiéndome irritada, pero más viva de lo que había estado en años. Nunca coqueteó, al menos no de la manera a la que estaba acostumbrada.
No había cumplido sobre cómo me veía. No toques casuales, no miradas sugerentes. Me hizo sentir inteligente, capaz, como si mis opiniones importaran. Y lentamente comencé a bajar partes de mí misma que pensé estaban permanentemente cerradas. No las llamábamos citas, no oficialmente. Pero comencé a notar cómo me esperaba después de sus conferencias, cómo inclinaba ligeramente su cabeza cuando yo hablaba, como si estuviera memorizando lo que decía, cómo elegía la mesa cerca de la ventana, siempre sacando la silla frente a la suya, como si estuviera reservada para mí. Traté de no pensar en lo que significaba. Aún así, me encontré vistiéndome diferente. Suéteres más suaves, maquillaje sutil. Nada obvio, pero sentí el cambio en el espejo. Dejé de evitar el contacto visual. Dejé de sentarme en esquinas. Dejé de fingir que no quería ser notada. Una tarde, estábamos caminando por el campus después de una larga discusión sobre identidad y cómo las personas la construyen para sobrevivir. Dijo algo como, ¿usas la armadura también? A veces me pregunto si recuerdas cómo sentir sin ella. No respondí. No tenía que hacerlo. Me miró de esa manera otra vez, firme, amable, silenciosa, y preguntó, ¿te asustaría si te dijera que quiero conocer la versión de ti que existe cuando no te estás protegiendo? Sí me asustaba, me aterrorizaba, pero también quería eso. No solo ser conocida, sino ser entendida. No había dejado que alguien se acercara tanto en años, tal vez nunca. Empezamos a enviarnos mensajes todos los días, nada dramático, solo cosas pequeñas, una foto de su café con una broma sobre cómo sabía a cartón, una cita de un libro sobre el que habíamos discutido, una imagen de su perro, acurrucado bajo su escritorio. Me encontré revisando mi teléfono más seguido de lo que quería admitir. La primera vez que me tocó fue accidental. Nuestros dedos se rozaron cuando me pasó un lápiz, y me estremecí sin querer. Lo notó, pero no comentó. Solo lo puso en la mesa y siguió hablando como si nada hubiera pasado. Ese pequeño gesto, su contención, significó más para mí que cualquier cosa que alguien hubiera dicho jamás. Empecé a pensar, tal vez estaba equivocada sobre la gente, sobre los hombres, sobre lo que merecía. Una tarde lluviosa, nos sentamos en el café del campus por horas, truenos en la distancia, música suave sonando. Se inclinó hacia adelante en un momento y dijo, he estado queriendo preguntarte algo. Y no quiero que te sientas presionada. Asentí, corazón ya demasiado fuerte en mi pecho. Dudó. ¿Considerarías verme en un contexto diferente? Fuera del campus, solo nosotros. No era una declaración, no era dramático. Solo una pregunta gentil. Lo miré y traté de encontrar la trampa, la vacilación, el parpadeo de falsedad, pero no estaba ahí. Solo me estaba mirando, esperando. Dije que sí. No hicimos gran cosa de ello. Ninguna cena elegante, ninguna flor. Solo una noche tranquila en un pequeño lugar italiano fuera del campus. Compartimos una botella de vino. Hablamos sobre nuestras familias, aunque cuidadosamente evité la mayor parte de la mía. Él compartió historias sobre crecer cerca de la costa. Su padre era mecánico, su madre maestra. Normal, sin eventos. Me hizo sentir extrañamente segura. Al final de la noche, me acompañó a casa. Se detuvo en la puerta y no preguntó si podía entrar. Solo sonrió y dijo, la pasé bien. Asentí. Yo también. Eso fue todo. Pero algo cambió después de eso. La forma en que me miraba se suavizó. La forma en que le hablaba se volvió más valiente. Empecé a contarle cosas que no había dicho en voz alta antes, sobre cómo solía evitar los espejos, sobre la sombra con forma de hermana bajo la que vivía, sobre el silencio que me siguió de habitación en habitación cuando nadie sabía qué decir en mi presencia. Nunca me compadeció. Nunca trató de arreglarme. Solo escuchó. Y cuando me callaba, llenaba el espacio con algo calmado, algo neutral, para que no sintiera que tenía que actuar. Empecé a permitirme creerlo. Una noche, nos sentamos en una banca cerca del edificio de ciencias después de una conferencia tardía. El campus estaba mayormente vacío. Luces parpadeando entre los árboles. Mis manos estaban frías, pero no quería entrar todavía. Me miró y dijo, ¿sabes? Te has convertido en mi parte favorita de este lugar. Parpadeé, sin saber cómo responder. No me había preparado para ese tipo de sinceridad. Continuó, no tienes que decir nada. Solo pensé que deberías escucharlo. En caso de que todavía estés esperando el momento en que cambie de opinión, no lo haré. Esa noche, lloré cuando regresé a mi habitación. No porque estuviera triste, no porque estuviera abrumada, sino porque, por primera vez en mi vida, alguien me había elegido, y nadie me lo había quitado todavía.
Era una sensación que no sabía qué hacer con ella. Esperanza. La cargué como algo frágil. La protegí como si pudiera desvanecerse si me movía demasiado rápido. Y cada vez que me miraba, cada vez que decía algo que me hacía sentir que importaba, esa esperanza crecía un poco más. No me di cuenta de que estaba construyendo mi mundo alrededor de ella, y que lo estaba construyendo sobre una mentira. Se suponía que sería una noche tranquila. Habíamos acordado encontrarnos en su apartamento, algo que no habíamos hecho antes. Hasta entonces, todo entre nosotros había sucedido en cafés, pasillos del campus, bancas bajo los árboles, espacios públicos, seguros, pero él había sugerido cocinar juntos. Y por primera vez, no dudé. La puerta ya estaba ligeramente abierta cuando llegué. Apareció en la entrada de la cocina con una sonrisa calmada, usando un delantal gris manchado de salsa. Parecía algo salido de una película romántica de bajo presupuesto. Un chico decente, haciendo pasta, guardando un asiento en la mesa. Dejé mi mochila cerca del sofá y entré. ¿Vino?, preguntó. Solo un poco, dije, tratando de sonreír sin parecer nerviosa. Hablamos de cosas pequeñas mientras él revolvía la olla. Programas de TV, libros, algún nuevo proyecto de la facultad. Estaba prestando atención, pero algo se sentía raro. Había una tensión en el aire. Se veía diferente esta noche. Calculado. Sus palabras llegaban más lentas de lo usual. Los silencios entre ellas se extendían un poco demasiado. Para cuando nos sentamos a comer, dejó su tenedor y me miró directamente. No distraído, no juguetón, como si hubiera ensayado lo que estaba a punto de decir. Hay algo que necesito decirte. Todo mi cuerpo se tensó. Está bien. Antes de que asumas lo peor, dijo. Quiero que escuches todo. Asentí, tragando fuerte. Cruzó los brazos sobre la mesa, exhaló, y dijo cuidadosamente. Esto podría sonar inesperado, pero quiero ser honesto contigo. Silencio. He estado con tu hermana. Las palabras colgaron en el aire como humo. Al principio no se registraron. Fue como si pasaran a través de mí sin tocarme. Parpadeé, esperando que se riera. Que dijera que era una broma, pero no lo hizo. ¿Qué quieres decir con que has estado con ella? Mi voz era más silenciosa de lo que pretendía. Antes de conocerte, dijo. Y también después, unas pocas veces. ¿Pero? Exploté, ya sintiendo el peso en mi pecho. Ella sabía sobre ti, y pensé, tal vez era algo de lo que podíamos hablar, algo que podríamos navegar juntos. Honestamente, la habitación se sintió más pequeña, más apretada. ¿Me estás diciendo que estás durmiendo con mi hermana y quieres seguir viéndome? No exactamente, dijo. Lo que estoy diciendo es, la conexión que tenemos no borra la que tengo con ella. De hecho, ella está abierta a ello. Dijo que no le importaría, que incluso podría ser interesante si habláramos sobre algo compartido, algo igual. El mundo se inclinó. Esto es una locura, dije. No se inmutó, no se rió, solo me miró como si me estuviera perdiendo el punto. No es traición, dijo calmadamente. Es sobre transparencia, sobre madurez. Quería ser abierto al respecto. Pensé que apreciarías eso. ¿Pensaste que apreciaría esto? Mi voz se quebró. ¿Pensaste que me sentiría halagada de que quieras a las dos al mismo tiempo? Pensé que podría ser diferente, dijo. Y eso fue todo. El golpe final. Que tal vez no tenías miedo de nuevas dinámicas, que verías el valor de no limitar la conexión a un solo camino. ¿Sabes lo que veo? Dije, levantándome tan rápido que la silla raspó el piso. Veo a alguien que piensa que es iluminado, cuando realmente eres solo otro cobarde que se enamoró de su sonrisa, igual que todos los demás. No habló. Tal vez sabía que tenía razón. Tal vez no quedaba nada que defender. Agarré mi bolsa sin otra palabra. Mis manos temblaban. Mi garganta estaba apretada. Tenía que salir antes de gritar, antes de llorar, antes de romper algo que no se pudiera deshacer. El aire afuera estaba frío y filoso. Caminé sin rumbo por cuadras, mis botas golpeando el pavimento demasiado fuerte. Mi estómago se revolvía. Mi boca sabía amarga. Pero no se trataba solo de él. Era ella. Por supuesto que sabía. Por supuesto que orquestó esto. Y por supuesto que él pensó que todo esto era moderno, maduro, progresista. Pensó que estaba siendo ético. Pensó que estaba iniciando algún tipo de conversación honesta que rompía límites. Pero ella armó esto. Tomó la única cosa que se sentía mía y la convirtió en una actuación. Otra vez.
Sabía lo que él significaba para mí, y aún así hundió sus garras, silenciosamente, sonriendo, fingiendo que todo era legal. Y él siguió, porque siempre lo hacen. Convirtió la primera conexión real que había tenido en otro juego, otro trofeo, otra victoria para su lado. No iba a permitir que eso quedara así. Esa noche, no dormí. Me senté en el piso de mi habitación, espalda contra la puerta, teléfono zumbando cada pocos minutos con mensajes que no contesté. Él, al principio. Luego ella. Cortos, calculados, diseñados para control. ¿Podemos hablar? No es lo que piensas. Solo quería ser inclusiva. Pensé que tenías mente abierta. Inclusiva. Me reí. Un sonido seco, agrietado. Nunca me había incluido en nada. Ni una vez. Todo lo que hacía era tomar, torcer, reescribir la historia a su favor. ¿Y ahora se pintaba como generosa? No. No esta vez. No otra vez. Esta vez no me cerraría. No me arrastraría de vuelta al silencio y me diría que no importaba. No le entregaría otro pedazo de mí solo porque sonrió y lo llamó compartir. Ya no era la chica en la esquina. Ella no tenía idea de lo que acababa de empezar. No planeaba ir. Me dije que me mantendría alejada, mantendría mi distancia, fingiría que nada de eso importaba. Pero algo se rompió en mí esa noche. Después de todo, después de años de silencio, después de finalmente dejar entrar a alguien. ¿Así era como terminaba? No podía fingir más. Para la mañana, mis manos todavía temblaban. No había dormido. No había comido. El dolor no estaba solo en mi pecho. Estaba en mis huesos. Mi piel picaba con furia, como si mi cuerpo no pudiera contener lo que sentía. No mandé mensajes. No llamé. Solo me vestí, salí por la puerta y me dirigí directamente a la casa que juré que nunca regresaría. La puerta estaba sin llave. Por supuesto que sí. Nada nunca se sintió cerrado para ella. Caminé a la sala, corazón latiendo fuerte, dedos apretados a mis costados. Ella estaba ahí, acurrucada en el sofá como si nada hubiera pasado, taza de té en la mano, una manta suave sobre su regazo. Me miró como si fuera inesperada. «Oh», dijo, voz ligera, «no pensé que aparecerías». Esa sonrisa que usaba cada vez que ganaba. Respiré, pero salió filoso. «¿Crees que esto es gracioso?», parpadeó, como si no entendiera. «¿Gracioso?». «No», advertí. «No te hagas la tonta». «No estoy fingiendo nada», dijo, voz cubierta de inocencia. «Si estás molesta, tal vez deberíamos hablar con calma. Como adultas. Calma». Quería que estuviera calmada. «Lo manipulaste. Me manipulaste a mí. Otra vez». Se sentó más derecha, la suavidad desvaneciéndose. «Nadie te manipuló. Él vino a mí. Solo...». No dije que no. «Sabías», dije, dando un paso adelante. «Sabías que me gustaba, que estaba con él». «No sabía que era serio», dijo rápidamente. «Apenas se lo dijiste a alguien. ¿Cómo se suponía que lo supiera?» «Siempre has sabido». Exploté. «Cada vez. Solo no te importó». «Wow». Se recostó contra los cojines, inclinando su cabeza. «Todavía aferrándote a este complejo de víctima, ¿eh?» Y eso fue todo. Mi cuerpo se movió antes de que pudiera detenerlo. El sonido de la bofetada resonó por la habitación como vidrio rompiéndose. Ella jadeó. Su mano voló a su mejilla, más por shock que por dolor. Las lágrimas brotaron instantáneamente. Por supuesto que sí. Siempre lloraba a tiempo. «¿Me pegaste?». Su voz se quebró, como si no pudiera creer que había arruinado la actuación. Pasos resonaron por el pasillo. Nuestra madre entró primero, luego nuestro padre, ambos en ropa de dormir, alarmados por el ruido. «¿Qué está pasando?», preguntó ella, ojos moviéndose entre nosotras. «Me pegó», dijo mi hermana, voz temblando perfectamente. De la nada, solo estaba tratando de hablar. ¿De la nada? Me reí. «Diles lo que hiciste. Diles cómo te acostaste con alguien que sabías que estaba viendo. Diles cómo fingiste apoyarme solo para poder robármelo». Nuestro padre dio un paso adelante, severo. «Ya es suficiente». Me volví hacia él. «No, no es suficiente. Nunca es suficiente. He pasado toda mi vida siendo silenciosa para que ella pudiera brillar, para que pudieran estar orgullosos de ella mientras yo desaparecía». «¿De dónde viene esto?», gritó. «Por un chico». «No es solo un chico», grité. «Es cada vez que tomó algo que era mío. Cada mirada, cada cumplido, cada segundo que fui invisible para que ella pudiera ser su hija dorada. Ella no te quitó nada»,
dijo nuestra madre. Si la gente la eligió a ella, esa no es su culpa. No culpes a tu hermana por tu amargura. Mi respiración se cortó en mi garganta. Amargura. Eso era todo lo que veían en mí. Ella se hace la inocente, dije, más silencioso ahora. Pero no lo ven, ¿verdad? Nunca lo han hecho. Porque ya decidieron quién es la hija buena. Está llorando, dijo nuestra madre, arrodillándose junto a ella como si tuviera 5 años. Necesitas ayuda. No estás bien. Me reí otra vez. Sonó mal. Histérico. ¿No estoy bien porque finalmente me defendí? Mi hermana no dijo ni una palabra. Solo me miró, ojos anchos y rojos, labio inferior temblando ligeramente. Era perfecta en eso. El ángel herido, la hermana agraviada, la heroína silenciosa en la tragedia familiar. ¿Y yo? La loca, la inestable, la chica que nunca superó los celos de preparatoria. Deberías irte, dijo nuestro padre. Su voz no estaba enojada, solo cansada, desapegada, como si hubiera terminado de resolver mis problemas. Me quedé ahí por un momento, asimilándolo. No iban a preguntar qué había pasado realmente. No iban a escuchar. Nunca lo habían hecho. Yo no era su hija. Era una nota al pie en su historia. Me di la vuelta para irme. No regreses hasta que hayas arreglado lo que está mal dentro de ti, añadió nuestra madre. Me detuve en el umbral. Lo que está mal dentro de mí, dije lentamente, es que pasé toda mi vida tratando de ganarme un amor que le dieron a ella gratis. Nadie respondió. Salí, al frío, dejando la puerta completamente abierta detrás de mí. Mis manos todavía dolían. Mi corazón se sentía magullado. Pero por primera vez, no estaba arrepentida. Podían quedársela. Había terminado de rogar que me vieran. Me fui sin nada. Ni una bolsa. Ni un plan. Solo la ropa que llevaba puesta y un teléfono al 12% de batería. No lloré. No en el camino de regreso. No cuando pasé por calles familiares que una vez se sintieron como hogar. Ni siquiera cuando llegué al campus y me di cuenta de que no tenía a dónde ir. Hay un tipo de entumecimiento que se asienta después de que se rompe el último hilo. No es paz. Es vacío. Pero al menos es mío. Pasé la primera noche en una banca detrás de la biblioteca. Acurrucada en mi abrigo, fingiendo que solo estaba descansando entre sesiones de estudio. Nadie se dio cuenta. La gente rara vez lo hace. A la mañana siguiente, envié un email a la oficina de vivienda diciendo que había habido un problema familiar y necesitaba colocación de emergencia. No entré en detalles. No necesitaba hacerlo. Ofrecieron una habitación individual que acababa de quedar vacante. Pequeña, con corrientes de aire y justo al lado del baño comunal. Era perfecta. Me mudé sin ceremonia. Una mochila, un cargador y la misma ropa del día anterior. La habitación tenía una cama con un colchón delgado, un escritorio marcado con bolígrafo y una ventana sin vista. Pero la puerta tenía cerrojo. Nadie podía entrar sin invitación. Nadie podía quitarme nada. Conseguí un segundo trabajo. Luego un tercero. Entre sesiones de tutoría y turnos de noche organizando libros, apenas tenía tiempo para pensar. Ese era el punto. Mientras menos pensara, menos dolía. Los días se difuminaron. Me despertaba antes del amanecer. Estudiaba mientras comía avena instantánea fría. Asistía a clases, trabajaba, leía, escribía. Luego colapsaba en la cama por 3 o 4 horas antes de hacerlo todo de nuevo. Vivía de café y adrenalina. El agotamiento era una especie de comodidad. Mantenía el ruido en mi cabeza a raya. La gente a mi alrededor empezó a notarlo. Los profesores elogiaron mi enfoque. Los compañeros me llamaron ambiciosa. No sabían que era supervivencia, que cada ensayo que entregaba estaba escrito a través de la neblina de la memoria, que cada A era un grito que no podían escuchar. Mi teléfono se mantuvo mayormente silencioso. Dejé de buscar mensajes. Dejé de esperarlos. Mi hermana no se comunicó. Tampoco mis padres. No sabía si siquiera notaron cuánto tiempo había estado fuera, si les importaba, si le decían a la gente que estaba pasando por algo, como la gente hace cuando no quiere admitir la verdad. No le conté a nadie lo que había pasado. No sobre él. No sobre ella. No sobre la bofetada o la forma en que mi madre me miró como si fuera una extraña. Se quedó encerrado adentro, apretándose en algo pequeño y filoso, como vidrio bajo la piel, cada vez que quería desmoronarme. Recordaba ese momento en el umbral, cuando me dijeron que me fuera, cuando ella lloró, y la consolaron, cuando nadie preguntó por lo que había pasado. Esa memoria se convirtió en combustible.
Postulé para un puesto de asistente de investigación que nadie pensó que conseguiría. Lo conseguí. Postulé para becas para las que no pensé que calificaba. También conseguí esas. Cada victoria se sintió como un acto silencioso de desafío. No publiqué sobre ello. No le dije a nadie. Solo seguí apilando mis logros como ladrillos en una pared. No para presumir, sino para protegerme, para construir algo que nadie pudiera tocar. No salí con nadie. No coqueteé. Evité las fiestas. Rechacé invitaciones a grupos de estudio a menos que fuera absolutamente necesario. La gente me llamó intimidante, intensa, enfocada. Los dejé. Mejor estar sola por elección que arriesgarme a ser descartada otra vez. A veces, tarde en la noche, me quedaba despierta y me permitía recordar. Sus ojos cuando dijo, no es traición. Su voz llamándome amarga. Mi padre diciéndome que me fuera. La espalda de mi madre mientras salía. Y entonces me levantaba. Hacía té, abría un libro de texto y seguía adelante. No era sanación. No estaba superándolo. Pero sí estaba avanzando. Una página a la vez. Un turno a la vez. Una respiración pequeña y terca a la vez. Encontré un apartamento barato fuera del campus durante las vacaciones de verano. El edificio era viejo, la presión del agua era terrible y la calefacción hacía ruidos como si se estuviera ahogando. Pero era mío. Lo pagué con mi propio dinero. Firmé el contrato sola. La primera noche ahí, me senté en el piso con un burrito de microondas y miré las paredes desnudas. Sin decoraciones, sin fotos, solo silencio. Era el mejor silencio que había conocido. Nadie preguntando qué estaba mal. Nadie mirando más allá de mí. Nadie fingiendo que estaba loca. Solo yo, en un espacio que había construido para mí misma. No me sentí orgullosa, no me sentí feliz, pero me sentí estable. Y después de todo, eso era suficiente, porque habían tomado mucho, pero no podían tomar esto. No la había visto en casi 3 años, no en persona, no sin una pantalla entre nosotras, o la presencia forzada de otros. Existíamos en órbitas separadas ahora, la mía silenciosa, autoconstruida, invisible por elección, la suya todavía brillante, todavía curada, pero parpadeando más que antes. La invitación vino de nuestra madre, un mensaje, corto e imposible de malinterpretar. Cena familiar el próximo domingo. Ella también estará ahí. Espero que vengas. Casi lo borré. Pero algo en mí dudó. No por culpa, eso había muerto hace mucho, sino por curiosidad. ¿Qué significaba cena familiar ahora? ¿Cómo se veía ella sin su foco habitual? Fui, vestida con algo neutral. Nada llamativo, nada desesperado. Mi cabello recogido, sin maquillaje. No quería cumplidos. Quería observar. La casa se veía igual. Paredes beige, fotos enmarcadas donde su sonrisa se hacía más grande cada año, mientras la mía se mantenía del mismo tamaño o desaparecía completamente. Nuestra madre abrió la puerta. Ofreció una sonrisa educada, no un abrazo. Nuestro padre murmuró algo sobre cuánto tiempo había pasado. Luego regresó a su teléfono. Ella aún no estaba ahí. Ayudé a poner la mesa. No preguntaron sobre mi trabajo, mi apartamento o mi título. No es que lo esperara. Todavía hablaban de ella como si fuera la joya de la corona de la familia. Tan fuerte, tan sobreviviente, tan valiente de seguir adelante. No lo dijeron en voz alta, pero lo escuché en las pausas. A diferencia de ti, la puerta se abrió 15 minutos tarde. Entró como si nada hubiera pasado jamás, como si nunca hubiera habido traición, lágrimas, o una bofetada que destrozó todo. Su cabello estaba más claro ahora, hasta los hombros, su cuerpo más delgado. Se movía diferente, más lento, como alguien que no estaba segura de si el piso la sostendría. Pero su sonrisa no había cambiado. En su brazo había un hombre, alto, hombros anchos, cabello sal y pimienta, un reloj dorado demasiado brillante para el ambiente. Llevaba confianza como colonia, espesa, artificial, diseñada para cubrir algo más. Lo presentó como alguien especial. Su nombre apenas se registró. Estaba demasiado enfocada en su cara, porque la conocía. Años atrás, durante un mixer de conferencia en la universidad, me había acorralado cerca del bar. Elogió mi voz. Preguntó de dónde era. Dijo que tenía una energía, el tipo de línea destinada a sonar profunda, pero apestaba a halago practicado. Cuando le dije que era estudiante, su interés se enfrió, pero se quedó lo suficiente para hacerme sentir incómoda. Había recordado sus ojos, grises, pero no suaves, estratégicos. Nunca se dio cuenta de quién era.
Nunca preguntó mi nombre. Y ahora estaba saliendo con mi hermana. Se aferró a su brazo como si fuera prueba de algo. Se rió demasiado fuerte de sus bromas. Tocó su hombro durante historias que nadie había pedido escuchar. Nuestros padres brillaron. Era exitoso, culto, mayor. Exactamente lo que necesita. Susurró mi madre como si fuera profundo. Observé en silencio, comiendo lentamente. Me miró una vez, luego otra vez. La segunda mirada una fracción demasiado larga. Vi el parpadeo de reconocimiento en sus ojos. No de quién era, sino qué era. Presa tal vez. U oportunidad. No recordaba dónde me había visto. Solo que lo había hecho. Ahí fue cuando empezó. No la ira. No la tristeza. Algo más frío. No había rabia en mí esa noche. No lágrimas, no manos temblorosas. Solo un pensamiento único y quieto, filoso como una cuchilla. Lo está haciendo otra vez, tomando espacio que no se había ganado, desfilando con alguien que no era lo que parecía, reescribiendo su caos como triunfo. Pero esta vez no era espectadora. Esta vez no tenía 15 años, llorando en una almohada mientras el mundo la aplaudía. No era la invisible, no era la víctima. Lo miré, lo suficiente para asegurarme de que lo sintiera. Su mirada se desvió, insegura. Dejé que la esquina de mi boca se levantara. No una sonrisa, solo una señal. Un parpadeo de control. Sus ojos se oscurecieron. Bien. Después de la cena, ayudé a limpiar la mesa mientras ella le mostraba a mi madre un álbum de fotos en su teléfono. Mayormente fotos de ella y él en viñedos, bares en azoteas, brunches caros. Una vida construida para la apariencia. La escuché decir, él es todo lo que he estado esperando. Y casi me reí. Me fui temprano, sin despedidas. Pero la imagen se quedó conmigo. Ella, envuelta alrededor de otro hombre como armadura, presentándoselo a la familia como si fuera su premio. Y tal vez lo era. Pero yo sabía algo que ella no. Sabía que él ya había tratado de probarme. Sabía que había cruzado una línea una vez, antes de los nombres, antes de los lazos. Y sabía que ese tipo de hombre no deja de mirar cuando ya tiene lo que quiere. Ella pensó que él era su nuevo comienzo. Pero él iba a ser mi final, no porque lo amara, no porque quisiera quitarle algo, sino porque necesitaba sentir lo que era perder. No por accidente, por diseño. Lo hizo fácil. No tomó mucho. Una sonrisa, una pausa en la conversación, una mirada ligeramente más larga de lo necesario. No lo toqué primero. Ni siquiera fingí coquetear. Solo dejé que pensara que era su idea. Los hombres como él quieren creer que están en control, que son irresistibles, que la mujer más joven en la mesa no puede ser inmune a su encanto. Confundió mi silencio con timidez, mi contención con fascinación. Tomó 3 días. Él me escribió primero. Encontró mi número a través de un contacto mutuo con el que, casualmente, se topó. Su línea de apertura era perezosa. Algo sobre cómo me había visto interesante en la cena. Esperé un día antes de responder. Lo mantuve frío. Corto, educado. Suficiente para poner el anzuelo sin hacer la línea demasiado tensa. Mordió. Nos encontramos la siguiente semana para bebidas. Algo casual, en algún lugar donde nadie nos viera. Yo elegí el lugar. Poco iluminado. Fuera del campus. Neutral. Llegó temprano. Yo llegué tarde. No me vestí para impresionar. No necesitaba hacerlo. Ya estaba convencido de que lo quería. La conversación fue olvidable. Habló de dinero, proyectos, su rutina de gimnasio. Los hombres como él piensan que estás impresionada solo porque aparecieron. Sonreí cuando hizo pausas. Asentí cuando presumió. No notó lo poco que hablé. A la mitad de la segunda bebida, se inclinó y dijo, «¿Sabes? No esperaba que dijeras que sí». «No dije que sí», respondí. «Dije tal vez». Se rió. Me llamó peligrosa. No tenía idea. Esa noche no nos acostamos. Dejé que me acompañara a mi auto. Dejé que su mano rondara en mi espalda baja. Dejé que besara mi mejilla demasiado lentamente. Me alejé antes de que pudiera intentar más. Le dije que tenía reuniones temprano. Me escribió antes de que siquiera encendiera el motor. 2 noches después, lo invité. Mi apartamento estaba limpio. Sin distracciones. Una vela. Música baja. Nada romántico. Solo lo suficientemente silencioso para que cada movimiento se sintiera intencional. Trajo una botella de vino que no abrí. Dijo algo sobre cómo no debería estar aquí, y sonrió como si fuera un cumplido. No respondí. Di un paso más cerca. Dejé que tocara mi brazo. Dejé que me besara como si pensara que había ganado algo. Terminamos en mi habitación. La ropa salió rápido, torpemente.
No había pasión, no calor, solo ruido, piel, movimiento. En algún momento alcanzó su teléfono, probablemente para silenciarlo. Ahí fue cuando alcancé el mío. La foto no fue apresurada. Esperé hasta que estuviera dormido. Su brazo todavía sobre mi cintura como posesión. Mi expresión estaba en blanco, deliberada. La luz era suave, suficiente para ver todo, suficiente para no dejar nada a la interpretación. Tomé 2 tomas, una desde arriba, una desde el espejo. Las miré por mucho tiempo. Luego me levanté, me bañé, me vestí, hice café. No despertó hasta que puse una taza en la mesa de noche. «Eres intensa», dijo, adormilado, sonriendo como si pensara que esto sería un secreto. «Es solo café», dije. Se fue 20 minutos después. Prometió escribir. Dijo que quería verme otra vez. No respondí. En cambio, abrí mis fotos. Seleccioné la mejor. La recorté ligeramente. Solo lo suficiente para mantenerla con buen gusto. Solo lo suficiente para empeorarlo. Luego abrí nuestro último hilo de mensajes. No le había escrito en años. Sin saludo. Sin explicación. Solo la imagen. Enviado. Volteé mi teléfono boca abajo y esperé. Tomó menos de 5 minutos. Llamó. Rechacé. Llamó otra vez. Dejé que sonara. Luego llegaron los mensajes. Rápidos. Frenéticos. ¿Qué carajo está mal contigo? ¿Por qué harías esto? ¿Estás loca? ¿Planeaste esto? Eres asquerosa. Leí cada uno. Luego apagué las notificaciones. Sin respuesta. Necesitaba sentirlo. Ese silencio. Esa impotencia. Ese momento cuando el piso desaparece y el mundo sigue girando como si nada hubiera pasado. El momento exacto que había vivido demasiadas veces. No merecía respuestas. Había pasado toda una vida tomando lo que era mío. Mis enamoramientos, mi confianza, mi lugar en la familia, mi voz. Y cada vez había sonreído como si no fuera su culpa. Como si el universo simplemente la favoreciera. Ahora sabría cómo se sentía ser desechable. No solo olvidada, reemplazada. No lloré, no temblé. No hubo subida de adrenalina, no sensación de triunfo. Solo quietud. Una calma que vino de saber, finalmente, que no era yo la que sangraba esta vez. Yo era la que sostenía el cuchillo. La foto ardió a través de todo. Para cuando llegó la mañana, el silencio había colapsado en caos. Chats grupales, mensajes directos, capturas de pantalla volando entre amigos, familia, compañeros de trabajo. Todos adjuntos a una foto y una pregunta. ¿Esto es real? Trató de controlarlo. Afirmó que estaba editada. Luego dijo que era de antes de que se pusieran serios. Luego dijo que yo estaba obsesionada, que siempre había tenido problemas, que había tratado de amarme, pero nunca se lo permití. Pero nadie se lo creyó. No esta vez. Él desapareció casi inmediatamente. Se fue del radar en redes sociales. La bloqueó. Me bloqueó. Envió un mensaje patético antes de desvanecerse. Esto se salió de control. Cobarde. No respondí. No a nadie. Sin defensa. Sin confesión. Sin explicación. La verdad no necesitaba respaldo. Ella se quebró primero. Era su orgullo. No podía soportar que la gente estuviera susurrando sobre ella en lugar de admirándola. Había pasado años construyendo una versión de sí misma que podía sobrevivir a cualquier cosa. Pero la vergüenza no respeta la reputación. 3 días después me encontró. Estaba sentada afuera de un café, sola, revisando algunos archivos de trabajo. Escuché los tacones primero, golpes filosos y enojados contra el pavimento. No levanté la vista, ni siquiera cuando se detuvo frente a mí, temblando. ¿Crees que esto es gracioso?, escupió. Cerré mi carpeta, lentamente. La miré, sin emoción. Creo que ya era hora. Su cara se retorció. Me arruinaste. No, dije. Eso te lo hiciste tú misma. Se veía más delgada. Cabello desordenado. Ojos con bordes rojos. Había perdido sueño. Y control. Planeaste esto. Siseó. Esperaste. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Incliné mi cabeza. Igual que tú. Eres asquerosa. No. Finalmente estoy a mano. Se rió una vez. Agudo y amargo. ¿Crees que la gente te admira por esto? ¿Crees que están de tu lado? Solo están viendo el choque de autos. Me encogí de hombros. Que lo hagan. Lo sedujiste. Él me persiguió. Igual que todos los otros que robaste. Se estremeció. ¿Crees que esto te hace poderosa?, preguntó. ¿Crees que borra todo? No quiero borrarlo, dije. Quiero que vivas con ello. Algunas personas estaban mirando ahora. No abiertamente.
solo lo suficiente para hacerle saber que ya no era invisible. Bajó la voz, furiosa. Siempre has sido celosa. Siempre. Es patético. La miré. Realmente la miré. Pasaste años tomando lo que era mío, riéndote mientras yo desaparecía. Esto no fue por celos. Entonces, ¿de qué se trataba? Gritó. Me levanté, lenta y firme. Se trataba de mostrarte cómo se siente. Ser impotente. Ser humillada. Ser descartada. Estás enferma. Susurró. Sonreí. ¿Quieres saber la verdad? Pregunté. Nada. Y digo nada. En toda mi vida fue tan delicioso como ver esa rabia en tu cara. La misma rabia que me causaste una y otra vez. Se quedó congelada. Labios separados, respiración superficial. Pero, añadí dando un paso más cerca, bajando mi voz a una cuchilla, hubo, en realidad, una cosa incluso más dulce que eso. No se movió. Sus ojos buscaron los míos, esperando encontrar vacilación. Tu novio. Me incliné. Él fue incluso más delicioso que tu dolor. Su boca se abrió, pero no salió sonido. Y en ese silencio, todo lo que había usado, su cara, su encanto, su habilidad de convertirse en la víctima, se desmoronó. La chica que siempre ganaba finalmente había sido superada en el juego. Te odio, susurró. Sonreí más amplio. Ahora estamos a mano. Recogí mi carpeta, me di la vuelta y me alejé. No me siguió. Nunca lo volvería a hacer. No terminó con aplausos, sin ovación de pie, sin justicia poética, solo silencio. Después de la foto, la confrontación, el colapso, todo se asentó. No limpiamente, no ordenadamente, pero lo suficiente. Intentó, por un tiempo, reconstruir su imagen. Publicó fotos de retiros de yoga, brunches con amigas, títulos largos sobre crecimiento y sanación. Pero el engagement bajó. Las invitaciones pararon. La gente asentía educadamente cuando su nombre surgía, luego seguía adelante. Solo hay tanto brillo que puedes derramar sobre la podredumbre antes de que todos lo huelan. Eventualmente cambió de ciudad. El rumor era que consiguió un trabajo en alguna agencia de PR boutique. Comenzó a salir con un agente inmobiliario. Compró un perro. Posó como si fuera feliz, pero algo en sus ojos siempre la delataba. Ese tic de desesperación detrás de cada sonrisa. El dolor de alguien que sabe que el mundo ya no está aplaudiendo. Nunca se comunicó otra vez. Tampoco mis padres. Después de esa cena final, después de que destrocé su ilusión de la hija perfecta, se quedaron callados, sin mensajes de cumpleaños, sin verificaciones. Eligieron un lado esa noche, y no fue el mío. Y honestamente, eso hizo las cosas más fáciles. Seguí adelante. Terminé mi carrera con distinción. Tomé una oferta de trabajo a 2 estados de distancia. Construí una vida desde cero. No llamativa, no ruidosa, pero mía. Un apartamento con una vista decente. Fines de semana donde no me preparaba para el impacto. Una cuenta bancaria con dinero que gané. Mañanas silenciosas. Noches pacíficas. Y él. No el de antes. No un profesor. No algún hombre atrapado en una red de ego y actuación. Solo alguien amable. Estable. Alguien que no miraba a través de mí o alrededor de mí, sino directamente a mí. Que nunca preguntó sobre mi hermana. Que nunca necesitó una versión de mí que encajara en la sombra de alguien más. Me tomó meses dejarlo entrar. Años creer que se me permitía ser amada. Pero nunca le di las piezas rotas para arreglar. Le entregué la versión completa. La que construí yo misma. A veces la gente pregunta si alguna vez hablé con ella otra vez. Si hicimos las paces. Si perdonamos. Les digo la verdad. No. No lo hicimos. Nunca se disculpó. Nunca admitió lo que hizo. Y yo nunca se lo pedí. El perdón está sobrevalorado cuando es exigido. No necesitaba el cierre de ella. Necesitaba la libertad de ella. Y eso lo conseguí. En cuanto a él, el hombre que pensó que sería su nuevo comienzo, nadie realmente sabe dónde terminó. Una nueva ciudad. Una nueva mujer, probablemente. La gente como él siempre aterriza en algún lugar, pero ahora es una nota al pie. Una herramienta que sirvió su propósito. No pienso en él. Ni siquiera cuando veo hombres con la misma colonia. Ni siquiera cuando alguien dice su nombre. Nunca fue tal punto. Ella lo era. O tal vez, yo lo era. La versión de mí que finalmente dejó de pedir espacio y simplemente lo tomó. La versión que se eligió a sí misma, no por rencor, sino por supervivencia, por claridad, por agotamiento, por el entendimiento de que algunas personas solo dejarán de lastimarte cuando dejes de permitírselo. No me arrepiento de nada. No de la foto. No del silencio.
no de la mirada en su cara cuando todo se agrietó. No fue venganza. Fue el final de una actuación para la que nunca audicioné. Vivo diferente ahora. Más lento. Más suave a veces. Pero también más firme. No dejo entrar a la gente a menos que toquen 2 veces. No persigo a nadie que se aleje. No me explico ante personas que decidieron quién era antes de que abriera la boca. No dejo que nadie me llame amarga. Sé quién soy ahora. Soy la chica que pasaron por alto. Subestimaron, culparon. Soy la mujer que tomó las partes rotas y construyó una fortaleza. Y nadie me quita nada más.